Buenas noches, bienvenidos a Cara a Cara, soy Enrique Chávez. Hoy tenemos varios temas sobre el partidor, pero hay dos que preocupan. Uno es el de la aprobación por insistencia de la norma que refuerza los límites al referéndum, esto por parte de la Comisión de Constitución. Lo hemos venido comentando con algunos invitados en los últimos días porque en realidad, más allá evidentemente del choque de un sector del Congreso, ¿no?, que ha logrado esto, y el Ejecutivo que lo que hizo fue observar esta ley en un principio, está además la realidad del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones realizado el 7 de enero, que como lo entiendo ya dejaría esta discusión de alguna manera sin piso, porque lo que estaría es ratificando el derecho del Parlamento a aprobar toda modificación constitucional. Ya sabemos, por supuesto, en el fondo de esto está la posibilidad de llegar a la figura de una asamblea constituyente vía referéndum. Quienes critican esta posibilidad señalan que no, que de todas maneras esto tendría que pasar por una reforma constitucional, por una decisión de la mayoría del Parlamento. Vamos a comenzar preguntándole sobre la materia a la expresidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está usted, señora Bermúdez? Muy buenas noches, señor Chávez. Un gusto saludarlo y estar en este día tan especial para nuestra ciudad de Lima. Un nuevo aniversario que ojalá vislumbre mejoras en nuestra ciudad tan golpeada después de la pandemia. Siempre es bueno recordarlo, así es. Quería yo preguntarle sobre temas de meritocracia en algunos minutos, pero comenzar por esta controversia, ¿no? Que está ocupando mucho espacio entre los comentaristas, en los propios medios, con respecto a si se están recortando las atribuciones de la ciudadanía con estas limitaciones al referéndum, o si sencillamente se está confirmando lo que de hecho ya está planteado y, como reitero, habría sido ratificado en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones recientemente. Sí, sí, señor Chávez. Sobre la materia, yo creo que también aquí hay una carencia de lo que está sucediendo en muchos aspectos en nuestro país. Hay una carencia de comunicación y de diálogo. Hemos tenido la oportunidad de analizar la autógrafa, que ha sido en efecto observada por el Ejecutivo, y sinceramente la autógrafa, desde mi punto de vista, es un texto que era innecesario, porque lo que señala ya está contenido tanto en la Constitución como en la propia Ley de Participación Ciudadana, en la 26300, y me parece que hemos ingresado a un nuevo debate para polarizar puntos de vista que finalmente nos conducen a lo mismo. Es que tenemos una Constitución que debemos respetar, hay un procedimiento para alcanzar una reforma constitucional, y los procedimientos tenemos que cumplirlos. Estamos haciendo un debate, desde mi punto de vista, carente de contenido. Se está hablando del artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana, por un lado, del artículo 206 de la Constitución, pero el artículo que me parece importantísimo de tener presente es el artículo 39 de la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 26300, que dice claramente que procede el referéndum en los siguientes casos. Primero, la reforma total o parcial de la Constitución de acuerdo al artículo 206 de la misma. ¿Qué nos dice la autógrafa? La autógrafa dice prácticamente lo mismo. Lo que hace es añadir y señalar en el artículo 40 que no puede someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del 32 de la Constitución, que eso ya está contenido en el texto constitucional, ni aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206. En consecuencia, estamos realmente haciendo un gran debate de algo que está vigente y está contenido en la propia Ley de Participación Ciudadana. El fondo, para mí, es que no se está discutiendo por qué un sector, un grupo político, el grupo de gobierno, insiste en una asamblea constituyente, porque hasta ahora no nos han dicho cuál es el contenido de esa nueva constitución que quieren promover, y de otro lado, otro sector que se opone a cualquier iniciativa
de un cambio sustantivo de la Constitución que no sabemos qué cosa es. Entonces, nuevamente estamos en un escenario de polarización sin conocer la esencia del tema en debate. Efectivamente, es una ley entonces redundante, pero sin embargo, en medio de esa evidente redundancia, uno entrevista a los parlamentarios de distintas tiendas y quienes están a favor les entra por un oído y les sale por el otro, ¿no? O sea, es decir, no, bueno, no, esto sí aplica, ¿no? Y, en fin, se verá, pero tienen una gran seguridad. Incluso hay una nueva bancada, señora Bermúdez, que enarbola, ¿no? Este mecanismo, ¿no? Para tramitar una nueva constitución, como si la descripción que usted hace pues no existiera claramente en la legislación. Y sí, efectivamente, lo que se ve en esta redundancia es una suerte de candado donde no es necesario, ¿verdad? Claro, y además no está cerrado que el texto constitucional, el propio artículo 206, se modifique. Nosotros desde el primer momento en que hemos escuchado voces que dicen que quieren una reforma integral, pero por una vía distinta a las que existen en el texto del 93, que es la que tenemos vigente, no han presentado una iniciativa para introducir esa nueva vía. Entonces, me parece también que los ciudadanos, las ciudadanas, debemos exigir, primero, que si quieren una nueva vía, se usen los mecanismos constitucionales vigentes. Segundo, que nos digan para qué, en qué aspectos de la Constitución queremos profundizar, debatir, cambiar. De repente, si nos explican lo sustantivo que es la reforma que van a proponer, la ciudadanía nos interesaríamos más y podríamos promover un debate de contenidos, reitero, y no de posturas, no a la Constitución, sí a la Constitución. Lo que queremos es saber si se quiere cambiar, para qué, en qué temas, si es para avanzar en derechos o si es para recortar derechos, porque no vamos a permitir tampoco nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, que quienes hoy día están detentando el poder en el Ejecutivo o en el Legislativo, tomen decisiones al margen de lo que la ciudadanía quiere, y es que se respeten sus derechos fundamentales. Una forma de recortar derechos, por el otro lado, es de alguna manera socavar, ¿no?, a las instituciones. Y socavar lo que antes llamábamos islas de excelencia, ¿no? Ahora veías que en varios ministerios había una suerte de meritocracia, había no solamente esta meritocracia, sino realmente una correspondencia en los perfiles que realmente hacía pensar que podíamos ir hacia un Estado camino de la profesionalización. Hoy, un pronunciamiento particularmente importante, porque al menos es el primero que veo, donde un grupo de exministros de un mismo sector advierte sobre lo que podría estar pasando en es el que hemos visto por parte de los extitulares de Produce, que señalan que se estarían cometiendo nombramientos o realizando nombramientos que van en contra de lo que esta cartera debería dar, básicamente como una suerte de agencia de empleos. Lamentablemente no es el primer caso que estamos viendo, son varios sectores cuestionados que son cruciales además, y estamos volviendo otra vez, de hecho, ¿no?, a esta ley que se supone va en la línea de generar mayores requisitos, ¿no?, para nombrar ministros y viceministros. Pero luego encontramos que esto tiene que ver con direcciones, con gerencias, con puestos claves, donde lo lógico y lo que menos espera la ciudadanía es que estas personas no solamente no tengan cuestionamientos, sino que sean las adecuadas para ocupar tan importantes cargos. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto, que es importantísimo y que podría realmente reducir el nivel del Estado pues por todas partes, ¿no? Sí, efectivamente, Enrique, este es uno de los problemas que desde el inicio de la gestión gubernamental actual, tanto del Ejecutivo como del Congreso, se ha venido discutiendo, cuestionando nombramientos, porque parece que hay una mala comprensión en lo que significa un cargo de confianza y el incumplimiento de los requisitos que debe cumplir la persona que ejerce o que va a ejercer este cargo de confianza. No basta la confianza en algunas posiciones para las designaciones. La persona tiene que cumplir ante todo con un perfil profesional que garantice
un buen manejo del gobierno, de la gestión pública. Y aquí me parece que hay una mala comprensión. Algunos funcionarios pareciera que entienden que basta que sea de su confianza y así no cumpla con el perfil, bajamos el nivel de requisitos para la posición y colocamos a cualquier persona. Esto violenta los derechos de todos los peruanos y peruanas, porque ¿quiénes son los servidores públicos? Precisamente son las personas que tienen a cargo el ejercicio de la función pública. ¿Para qué? Para prestar mejores servicios al ciudadano, a la ciudadana, o como le gusta decir al presidente de la República, a la población, ¿no? Entonces, si queremos brindar mejores servicios a toda la población, a toda la ciudadanía, tenemos que tener a los profesionales más competentes. Nosotros desde el Gobierno de Transición y Emergencia, en conjunto con un trabajo articulado de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y diversos sectores y entidades públicas, diseñamos una estrategia para empujar la implementación de la ley del servicio civil y nos planteamos un periodo, ¿no? Una proyección de un periodo de 5 años, porque servidores públicos que estén en planilla con el reconocimiento de sus derechos, que cumplan los perfiles técnicos, que sean evaluados periódicamente, que tengan derecho al ascenso, es decir, que cumplan con el mérito para poder escalar en posiciones de la gestión pública, tiene un costo económico. El gobierno de transición solo estuvimos 8 meses, pero ordenamos lo que se había hecho, cuál era la situación en ese momento y dejamos una estrategia que debería trabajarse directamente con el MEF e ir poniendo esta suerte de implementación de lo que es la modernización pública en el ámbito de los recursos humanos para que ni este ni futuros gobiernos copen el aparato público con personas que no son idóneas para el ejercicio del cargo. Y acá hay una responsabilidad también directa de las organizaciones políticas. No puede ser que una organización política, un partido político que aspira a ser gobierno, no tenga en sus militantes personas que estén calificadas para gobernar. Si la razón de ser de un grupo político es ejercer el gobierno, gobernar el destino de nuestro país, ¿cómo es posible que no tengan el equipo humano para hacerlo? Yo la verdad no puedo comprender cómo un partido que ha aspirado a llegar a gobernar el país no tenga profesionales idóneos. Para terminar rápidamente, entonces, afortunadamente la PCM ha rechazado la propuesta para que Servir pase a ser adscrito al Ministerio de Trabajo, que era algo que se discutió también y que de alguna manera lo que haría es clavar la estaca, ¿no? En un organismo tan importante y que en realidad usted nos está diciendo se ha dejado listo, pero al mismo tiempo ahora mismo persiste esta sensación del abandono de Servir, de la perspectiva de Servir. ¿Cómo hacer para recuperarla? Bueno, yo creo que aquí sí, no solo la presidencia del Consejo de Ministros, todo el Poder Ejecutivo y el Congreso mismo deben cerrar filas en garantizar la autonomía de Servir. Servir precisamente fue creada como autoridad para dirigir, organizar, preparar a los recursos humanos que van a prestar los servicios a la ciudadanía, los servicios públicos. Por tanto, el objetivo de Servir es garantizar recursos humanos idóneos para el funcionamiento del aparato público, pero para eso requiere también de la voluntad política y de los recursos económicos para poder hacerlo. Debería esta iniciativa que viene del Ministerio de Trabajo servirnos precisamente para decir eso no puede pasar, porque el Ministerio de Trabajo tiene otras funciones. Ellos tienen sus funciones para precisamente regular la actividad laboral, los derechos de los trabajadores, el trabajo infantil, todo lo que significa la promoción del empleo en el sector privado. Estamos hablando, cuando hablamos de recursos humanos del Estado, estamos hablando de los recursos humanos del sector público. Y por tanto no se trata de cambiar una entidad y pasarla al otro porque tiene que ver con trabajo, pero es un trabajo diferente. Claro. El trabajo del Ministerio de Trabajo, perdón, el rol que cumple el Ministerio de Trabajo es otro en el Estado. Servir se preocupa de todo lo que significa
el funcionario público, el servidor público en todos los niveles de gobierno. Es la autoridad nacional, precisamente, del servicio civil y hay que garantizar su autonomía, los recursos para que pueda implementar las políticas de recursos humanos del sector público y, por supuesto, la idoneidad de las personas que prestan servicios públicos a nuestro país. Finalmente, es labor del Estado brindar servicios eficientes a toda la ciudadanía. Muy bien. Y eso no se va a lograr definitivamente con nombramientos inadecuados que se multiplican por doquier. Gracias, Violeta Bermúdez, expresidenta del Consejo de Ministros, por acompañarnos esta noche. Vamos a regresar para seguir con otra conversación también de coyuntura. Evidentemente, bueno, la declaratoria de Lima en estado de emergencia hoy, precisamente como lo recordaba la señora Bermúdez, en su aniversario, en el aniversario de la ciudad capital, despierta pues reacciones apasionadas, a favor, en contra. Es bueno, es adecuado tener a las Fuerzas Armadas patrullando las calles para prevenir o para combatir al delito, o para disuadir, mejor dicho, al delito, y tener a los policías en las labores, por ejemplo, de inteligencia, como lo propone el ministro del sector, Avelino Guillén. Vamos a retornar para conversar con Nicolás Ceballos, precisamente ex viceministro de Seguridad Pública y director del Instituto de Criminología. Volvemos. El ministro del Interior, Avelino Guillén, ha reiterado que el Consejo de Ministros evaluará su propuesta de declarar a Lima, que por cierto hoy cumple su aniversario, en estado de emergencia por la ola de criminalidad que afecta a la ciudad. No es de ninguna manera una propuesta nueva, pero digamos que no que recuerde, no hace mucho tiempo al menos, la posibilidad había estado tan cerca. Como sabemos, pues en un estado de emergencia, entre otras medidas, las Fuerzas Armadas están capacitadas para apoyar a la policía en labores de combate pues, a la delincuencia. Entonces, lo que se señala, el argumento central del ministro, es que podríamos tener más policías en investigación criminal y tener a las Fuerzas Armadas disuadiendo a la delincuencia, a la criminalidad. ¿Es efectivo esto? ¿Se ha visto en otras partes como realmente una herramienta importante de combate a la delincuencia? Pienso en casos como los de Colombia, hay casos en Centroamérica también donde se han tomado estas medidas para no irnos muy lejos, y vamos a preguntarle su opinión a Nicolás Ceballos, ex viceministro de Seguridad Pública, director del Instituto de Criminología del Gobierno de Transición, que entiendo pues también habían dejado una hoja de ruta de lo que debería ser una reforma policial coherente. No sé, Nicolás, si una medida como el estado de emergencia con estas características estaría incluida en un planteamiento así. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un gusto estar contigo. Sí, bueno, efectivamente, el decretar estado de emergencia puede sonar como una salida oportuna que responde al clamor de la ciudadanía, pero también puede ser un arma de doble filo. Estas medidas sin duda generan altas expectativas y eso se hace más complejo aún cuando no se deja del todo claro cuáles son los resultados que se busca alcanzar, ni cuáles son los cambios de fondo que se quieren proponer. Te pongo un ejemplo claro. Hace no pocos meses, a finales del año pasado, también se declaró un estado de emergencia, el apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, pero no sabemos hasta el momento si se cumplieron o no los objetivos que se trazaron y si los resultados fueron o no positivos. Entonces, hay un ánimo de duda en todo caso sobre si la efectividad de estas medidas va a poder ser alcanzada adecuadamente, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son las características de la participación de las Fuerzas Armadas en una situación como esta? ¿Qué es lo que pueden y no pueden hacer en un eventual estado de emergencia? Mira, en medidas como esta lo que se suele proponer es que el orden interno siga bajo el comando de la fuerza policial, y lo que las Fuerzas Armadas hace es brindar un soporte mucho más de corte operativo.
Hay que ver naturalmente el alcance que se quiere proponer hacia esto, ¿no? Es posible, por ejemplo, que se quiera ensayar con que tengan también intervención directa en seguridad ciudadana. Lo que hemos escuchado del ministro hasta la fecha es que la propuesta suya es que se libere más bien de la custodia de algunos edificios, de algunos espacios, de algunos lugares a la policía para que pueda desempeñar labores de inteligencia que son importantes y son claves. Naturalmente hay que esperar todavía a ver cuál es el detalle específico que se quiere proponer. Y a eso iba mi comentario inicial. Si no sabemos cuáles son los objetivos y las metas y los mecanismos que van a acompañar ese estado de emergencia, es bastante difícil tener certeza sobre hasta dónde se va a poder caminar, ¿no? Bien, ahora, si es que hablamos de las características actuales de la criminalidad, desde que dejaste el despacho, digamos, a los meses que han avanzado, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Cuáles son los acentos, en todo caso, que habría que combatir mejor con o sin militares? Es decir, porque se supone que la policía debe ser la capacitada y la responsable para afrontar esta situación. ¿Cuáles son estas características puntuales que hacen que esta inseguridad o su percepción en todo caso se incremente con tanto alcance, ¿no? Mira, es importante ponerlo justamente en el contexto, ¿no? Y la inseguridad se ha hecho mucho más visible estos meses con la reapertura de actividades sociales y económicas. Hemos estado en una especie déjame decirlo coloquialmente, de silencio criminal durante el encierro de la pandemia, pero al volver nuevamente a las calles nosotros, también vuelve con nosotros la criminalidad, porque hay una oportunidad delictiva disponible. Sí, lo que marca una diferencia clara ahora es la presencia de armas de fuego en hechos delictivos, con lamentables consecuencias letales, ¿no? Los datos que tenemos disponibles nos hablan de una tendencia incremental en los últimos años, pero que en estos meses se ha hecho tal vez más visible. El 14% de los delitos a nivel nacional se realizan con armas de fuego para hacer más fácil el asalto, para hacer más fácil la extorsión, para poder combinar a la víctima con mucha mayor facilidad. Lima y el Callao son los lugares principales donde estas armas de fuego están disponibles. Y creo que si algo es un signo distintivo en este caso es justamente ese incremento de la violencia en el accionar delictivo, ¿no? ¿Es más fácil adquirir armas de fuego? Mira, sería bueno hacernos unas cuantas preguntas al respecto sobre ello. Lamentablemente no contamos con mucha información organizada, no sabemos claramente cuántas armas de naturaleza irregular hay en la calle. Lo cierto actualmente es que si es posible acceder a armas de fuego es porque están disponibles. Es porque hay un mercado irregular, informal, ilegal, en el cual es fácil acceder a los mismos y no tenemos mucha claridad sobre cómo está funcionando ese mercado frente al cual nos enfrentamos. O sea, están ahí a la mano, están ahí disponibles. Tenemos que trabajar en un asesoramiento rápido del registro de armas de fuego y sobre todo saber dónde están aquellas que están en manos de la delincuencia. Eso es lo más urgente para nosotros, ¿no? Para terminar, en medio de todo este incremento de la delincuencia, que es evidente, al mismo tiempo siempre hemos sabido que la tasa de criminalidad en un país como el Perú y en una ciudad incluso como Lima todavía estaba muy lejos de los puntos más críticos del continente. ¿Eso ha cambiado? ¿La tasa de criminalidad en el Perú, sí, de homicidios, pues sigue siendo relativamente más baja que en otras grandes ciudades de la región? Mira, hablando en términos técnicos, en el Perú los datos de victimización son relativamente bajos respecto a lo que ocurre en la región. Como te comentaba al principio, sí ha habido una especie de silencio criminal en una etapa de encierro comprensible y estamos recuperando los niveles en los que nos encontrábamos antes de la pandemia. El gran problema que ocurre en el Perú tiene que ver con el miedo, con la percepción de seguridad, que no es una cuestión ligera. La gente deja de hacer cosas por temor y por miedo. Y las tasas de percepción de seguridad en nuestro país así son bien altas. Superamos el 80% de gente con temor a que le pase algo. Ese es un tema que también debe ser atendido con suma urgencia de parte de las autoridades correspondientes. Fenómeno sin duda muy complejo y con muchas aristas. Gracias, Nicolás Ceballos, por acompañarnos esta noche con estas importantísimas precisiones. Vamos a una pausa, regresamos con lo último. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos mañana con más cara a cara. Los dejo con la compañía de mi compañero Lucho Trizano. Todas las novedades en Pared. Que tengan una excelente noche.